Buenas noches, bienvenidos a Especiales Pirri. Con la tribuna sur del Estadio Nemesio Camacho El Campín de fondo, hogar de la Guardia Roja, empezamos esta segunda parte de nuestro especial sobre las barras. Este capítulo se llama 90 minutos de una tragedia. Nosotros estábamos haciendo este especial, lo hicimos durante toda la Copa anterior, el campeonato pasado, y ya teníamos suficientes testimonios duros. Y estábamos cubriendo un partido que ya no significaba nada para el Santa Fe, un partido... Por más de 10 años, el programa de Guillermo Prieto, o Pirri, como todo el mundo lo conoce, fue una de las joyas de la televisión colombiana. Todos los domingos contaba historias impactantes, desde las oscuras tramas de corrupción política hasta los viajes que hacía a los lugares más hermosos del mundo. Pirri se le medía a todo. Como quedan poquitos, pues yo me llevé a mi mamá a África a ver si lográbamos tener un contacto, ¿no? Con los leoncitos, los elefantes, los rinocerontes, porque al paso que vamos dentro de poco, tal vez nuestros nietos, si es que llego a tener nietos, no los van a conocer, sino en figuritas. Y es que detrás de la pasión por meterse en la selva, el mar, el desierto y hasta en la boca de un volcán, está el asombro, la curiosidad con la que Pirri ve la vida. Se enamoró de los viajes y del planeta gracias a su abuela, que le regalaba revistas y le ponía en televisión programas de aventuras. En esa época el mundo era distinto, no había internet ni redes sociales que para bien o para mal muestran todos los rincones del planeta en un solo clic. Cuando escuchaba en la radio sobre el Everest, por ejemplo, le tocaba imaginarlo hasta que saliera en las revistas o en algún programa de televisión. Pero eso que hoy puede sonar a limitación, lo convenció de que su misión en la vida era viajar a lugares exóticos y contar historias. Y con esa gran meta en la cabeza, se fue de Tunja para vivir a Bogotá. Y en Bogotá, el primer trabajo como que conseguí fue en un bar de Héctor Buitrago, de Aterciopelados, y duré como muchos años trabajando en la noche. Para mucha gente, trabajar en las noches no es ningún problema si pueden descansar durante el día. Pero después de unas pocas horas de sueño, Pirri se iba a estudiar. Eligió zootecnia porque la naturaleza le gustaba, pero sobre todo porque fue lo más barato que encontró. Y la verdad es que vivir en la ciudad en ese momento no solo era difícil porque la plata escaseaba, sino porque Bogotá era una ciudad insegura. Era la época de la violencia de los carteles durísima, había una bomba todas las noches en Bogotá, una noche salí a la calle y una bomba me explotó a 50 metros, vi morir gente, los vidrios me cortaron una mano, terminé en el hospital militar con un señor tomándome mis datos para meterme en las estadísticas de las víctimas del terrorismo de Pablo Escobar. Pero en medio de la violencia, los trasnochos y la poca plata que le quedaba, las historias lo salvaron. Con lo que ahorraba iba a cine y compraba libros, saltándose de vez en cuando el desayuno o el almuerzo. Pero a pesar de los problemas, el verdadero miedo lo conoció mucho después de ver leones, tiburones, de estar al borde de la muerte en el Himalaya, de acercarse a la furia de los volcanes y hasta de conocer la fama. Descubrí que si hay algo a lo que le tengo miedo y me estresa y me causa presión y angustia y ansiedad, más allá de cualquier experiencia natural o desafío que me imponga de llegar o ir, es el ser humano, especialmente los poderosos. El reto de contar historias tenía dos caras. Aunque sabía que detrás de cada expedición a lo más profundo del planeta era riesgoso, no se comparaba con investigar las ollas de corrupción que abundan en Colombia. Es horrible porque toda esa mente que tenías para crear, para escribir, para buscar, se te empieza a ir allá y es como una maquinita, ¿no? Y ahí me empezó un comportamiento obsesivo con esas cosas que eso es muy, muy peligroso para la salud mental. En este episodio les contaremos la historia de Pirri y de cómo su curiosidad y su intensidad lo pusieron contra las cuerdas, física y mentalmente. Soy María Elvira Arango. Esto es ¡Qué locura!, un podcast sobre salud mental. Aquí se habla de lo que no se habla y este es un lugar seguro.
Yo soy muy inseguro, muy, muy inseguro. Y tengo como dos pirris, uno que todo el tiempo me dice, usted qué va a hacer eso, usted no puede, o sea, ridículos, así, pendejadas que usted piensa, que es algo que era muy como me educó mi papá, que era desde la descalificación. Pero hay otro ahí que es como, no puede ser que esto sea todo, o sea, no me resigno, no me aguanto, no, ni por putas. Toda la vida lo han acompañado esos dos pirris y, como en las caricaturas, escucha a cada uno antes de tomar decisiones. Quizás fue el consejo del más osado de los dos el que lo impulsó a crear con dos amigos la primera revista de deportes de riesgo en Colombia. Yo me acuerdo, mi primer sueño era hacer bungee, porque lo vi en una película cuando eso no, la gente ni sabía que existía. Y yo terminé trayendo las primeras cuerdas de bungee a Colombia en el año 93. Y nos volvimos las celebridades de la zona rosa, porque trabajábamos en un bar, todo el mundo nos conocía y poníamos los videos de nosotros botándonos de puentes. Entonces. Aunque, como él recuerda, había ganado muchísima cancha trabajando en las frías y violentas noches bogotanas, Pirri siempre quería más. Renunció al bar y se metió de cabeza en ese nuevo proyecto. Su idea era contar lo que sentía cuando se tiraba de un puente o cuando conquistaba el pico más alto de una montaña. Y pues como no teníamos plata y solo éramos tres, pues yo tenía que hacer las fotos y tenía que escribir mis artículos. Y esto fue una cosa totalmente empírica, que mi único maestro fue toda la literatura que había leído. Y pues no me salían ni mal. Imagínate, no había internet, no había nada. De pronto te encontrabas un skater y te decía, uy, buena la revista, me gustó lo que escribiste de los sueños. Y yo, uy, qué bien. Pero como ocurre con los proyectos que no tienen recursos, sostenerlo era muy difícil. Fue también en su momento una paridera, quebramos horrible, perdimos, mis dos socios, Nicolás y Eduardo, perdieron plata de ellos y de sus papás. Yo lo poquito que había ahorrado en el bungee, era como volver a cero, volver al bar. No, qué miércoles. En ese momento no lo podía ver, pero el poco tiempo que duró la revista circulando hizo suficiente ruido como para llamar la atención de los medios de comunicación. El rumor del muchacho, que se le medía a todo y contaba sus experiencias haciendo deportes extremos en Colombia, se regó como pólvora. Y cuando ya pensé que esto no iba para ninguna parte y que me iba a tocar hacer no sé qué, buscarme un trabajo regular y producir, porque salió lo de televisión. Buenas noches, bienvenidos al Mundo según Pirri. Hoy les tenemos un programa, pero nos fuimos hasta Francia para poder hacerlo. Uno de los héroes de Pirri fue el periodista Germán Castro Caicedo, que se hizo famoso por sus crónicas en prensa y en televisión sobre la vida en lugares remotos de Colombia, sobre la violencia y sobre los personajes detrás de las noticias. Esa fue su gran inspiración para crear El Mundo según Pirri, un programa de aventuras y crónicas muy originales que no solo le trajo reconocimiento, también le llenó el corazón de alegría. Y yo era muy feliz porque en realidad, y sobre todo los primeros años, a veces me sentaba y decía, no lo puedo creer. O sea, lo logré. Pasé de imaginarme por las revistas que me traía mi abuelita cómo sería el Himalaya a ir al Everest. Fue maravilloso porque era no solo alcanzar unas expectativas, sino que era como que yo creía que mi sueño era este y la vida me dio dos sueños más hermosos todavía. Me dijo, no, mire, son estos. Y se abría uno y se abría otro y cada vez me daba más confianza de arriesgarme a temas que la gente acá no quería hacer o pensaba tal vez que no se podían hacer. Sacar adelante un programa nuevo de esas dimensiones no fue nada fácil. Pirri sabía muy bien que tenía que demostrar su talento, que sus historias tenían que ser consistentes y exitosas para luego poder pedir equipos más grandes, por ejemplo, o un mejor horario. A mí no me conocía nadie, yo no era pariente de nadie, ni amigo de nadie. Un tipo ahí loco, que además tampoco era el ultrapapacito que digan, no sé qué este man aquí. El primer año de El Mundo según Pirri, que éramos 3, 4 personas, pues yo trabajaba hasta 14 horas diarias, trabajaba los sábados, pasando al cassette
porque era con cassettes que se tenían que poner allá para la emisión. Así, de llegar faltando 5 minutos, estaban en los comerciales para empezar el programa y nosotros corriendo de nuestra sala de edición a emisión a poner el programa al aire. Vinieron los premios, el rating más alto, la fama, los viajes, en fin, a Pirri lo alcanzó el éxito. Pero en medio de esa satisfacción de los sueños cumplidos, el estrés y la ansiedad empezaron también a ganar espacio. Estuvimos en la Franja de Gaza en la operación Plomo Fundido del 2008, en los bombardeos, o sea, pura corresponsabilidad de guerra, en el Congo. Hicimos un especial sobre los genocidios en el planeta, estuvimos en Ruanda, hablamos con las víctimas, con los victimarios. El Mundo según Pirri se convirtió con el tiempo en un programa de investigación. Contaban lo más crudo de las guerras, las tragedias humanas y también destapaban ollas de corrupción en Colombia. Investigar y hacer reportería en un país violento como el nuestro es un riesgo, es muy peligroso para los periodistas. Porque poderoso es el político, poderoso es el banquero y poderoso también es el líder de la banda criminal. Y ellos, como cualquier animal, porque somos animales, va a defender lo suyo con rabia y con violencia. Primero vinieron las redes. Desconocidos se unían para tratar de desmentir las denuncias que hacía en el programa y señalarlo a él de vendido o de mentiroso. Eran las primeras muestras de lo que hoy conocemos como bodegas, los grupos de cuentas en redes sociales que buscan posicionar opiniones y desprestigiar. La insinuación es que ese periodista es amigo de la guerrilla, o en su defecto, ese periodista es paramilitar, o simpatiza de los paramilitares, o es un facho. Entonces los comentarios que siguen, que es la estrategia, es entonces personas que ya pueden arriesgar, entonces ya entran a calumniarte. Sí, siempre hay alguien que tiene un resentimiento contra ti. Entonces ya los últimos ya eran, no, sí, claro, es que ese hijo de tantas mínimo le están dando mermelada. Y a mí eso me empezó a afectar, porque yo no soy una persona perfecta, yo tengo muchos defectos en lo personal, pero para mí lo público es sagrado. Uno de los casos que más lo marcó ocurrió en Cartagena. Durante meses investigaron la grave situación de mujeres explotadas sexualmente en esa ciudad. Y después de mostrarlo en televisión, el alcalde lo declaró persona non grata. Cuando hice el especial de Cartagena, el alcalde Curi, que murió después y que fue acusado de muchos delitos, armó toda una campaña de desprestigio y chantajeó a nuestros testigos con amenazas de quitarle a uno el hijo, al otro de meterlo a la cárcel, para que llegaran a una rueda de prensa accidentalmente un lunes y que si les preguntaban, dijeran que yo les había pagado. Eso lo angustiaba muchísimo porque, a pesar de no deber o temer nada con respecto a las investigaciones, sabía que una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad. Es horrible porque toda esa mente que tenías para crear, para escribir, para buscar, se te empieza a ir allá y es como una maquinita, ¿no? Y ahí me empezó un comportamiento obsesivo con esas cosas que eso es muy, muy peligroso para la salud mental. Pero el caso más difícil para su salud mental estaba todavía por venir. Y cuando ya vino el tema de Garavito y duré 2 años alimentando mi cerebro de las escenas más oscuras de lo que es capaz de un ser humano, tantas imágenes de necropsias que tuve que ver, madres que tuve que oír, y terminé ese caso, yo ya estaba espiritualmente y mentalmente en la oscuridad. Garavito, el asesino y violador de al menos 140 niños, nunca había concedido una entrevista para televisión, pero después de remar durante meses, lograron conseguirla. Era una oportunidad única para mostrarle al país no solo la cara de un pedófilo y de un asesino en serie, sino para llamar la atención de un hecho aún peor. Estaba a pocos meses de recuperar su libertad. El trabajo de investigación, como recuerda Pirri, le quitó la paz durante muchísimo tiempo, incluso después de publicar la entrevista. Y yo llegué a la casa como un autómata, no estaba pensando no sé de dónde, llamé a la cigarrería, pedí una botella de whisky y me la tomé completica.
pero no venía pensando, me voy a tomar, no, es como si tuviera otra persona dirigiendo mi cabeza. Y entonces empecé a darme cuenta que no estaba durmiendo, que dormía 3 o 4 horas, que no era feliz, que el Pirri del 2009, 2010 ya no existía. De la satisfacción inicial, poco o nada quedaba. Por el contrario, se sentía abrumado. Esa condición se conoce como el síndrome de burnout, que en español no tiene una traducción exacta, pero que describe a una persona quemada, chamuscada por su trabajo. Cuando uno entra en burnout, es algo que no puedes obviar. Te das cuenta, no me puedo mover más. Primero, lo que hay que entender es que el burnout es el hermano mayor, mucho mayor, del estrés. Ella es Mónica Ventura, psicóloga clínica, magíster en terapia de conducta, que ha tratado muchísimos pacientes con el síndrome que afecta a millones de personas en el mundo. Hay muchos estudios sobre el tema y casi todos concluyen que entre el 50 y el 80% de las personas alrededor del mundo se han sentido quemadas en su trabajo en el último año. Cuando uno percibe el estrés, lo que está sintiendo es que hay una sobrecarga que genera un impacto en las sensaciones físicas en el cuerpo. Uno siente el estrés en el cuerpo, siente el estrés también como una sobrecarga emocional y hace que uno se comporte de una manera típica. La gente que sufre el síndrome del burnout le cuesta todo lo que para el resto parece natural: caminar, pararse de la cama, responder mensajes o hasta comer. Entran en una etapa donde todo los irrita y las emociones se viven a flor de piel. Por eso les acaba costando mucho sostener relaciones familiares, amorosas y, claro, también laborales. Entonces las personas se quejan mucho de que ya no se pueden concentrar, que no pueden resolver fácilmente lo que antes resolvían. Todo el sistema entra en crisis. Si no se atiende, puede derivar en trastornos más crónicos, trastornos de ansiedad, y la persona puede caer en alguna forma de trastorno del estado de ánimo, como deprimirse. Es importante entender que a esta condición no se llega de un día para otro. Tampoco es blanco o negro. Por eso a veces es muy difícil de diagnosticar. Como Pirri, pasaron meses, años de sobrecarga antes de quemarse. Y en el camino cuesta mucho trabajo identificar las señales de alerta. Por más cansada que esté, no puedo conciliar el sueño. Llego por la noche y no puedo, o me despierto a mitad de noche y no puedo reconciliar. Entonces, estoy como con el motor encendido, es decir, no puedo entrar en la fase de relajación para descansar. Hay muchas señales físicas también. Normalmente la gente empieza a sentir, como ya lo dije, dolores en el cuerpo, musculares, respuestas desproporcionadas, entonces respondo feo ante cosas muy chiquitas y de verdad uno sí sabe, estoy sobrecargado, es que estoy sobrecargado, pero no me detengo. Pirri simplemente no se detuvo hasta que su vida estuvo en peligro. Para rematar ese lugar al que había llegado, ya vino entonces, llega un jueves por la tarde aquí el jefe de seguridad de RCN y un señor del CTI y me dicen, a usted lo van a matar la próxima semana. Cuando supo que lo iban a matar, apenas tuvo tiempo de reaccionar. No era solo una amenaza, había un plan concreto que estaba a punto de ejecutarse. Entonces Pirri se devolvió a su casa y en un par de maletas metió la ropa y sus cámaras, lo más esencial para la vida. Algunas horas más tarde, estaba montado en un avión rumbo a California para esconderse y ponerse a salvo. Mi cerebro no lo asimilaba. Y yo me fui y me encerré en una zona de salto de paracaídas y me la pasaba saltando en paracaídas todo el día y me comunicaba una vez al día con mi mamá. Y me preocupaba más que mi mamá supiera esto. Entonces yo le inventaba cosas, luego me pusieron un esquema de seguridad, al principio era súper grande ese esquema de seguridad. La vida me cambió drásticamente porque además pierdes como tu privacidad, tu autonomía.
A pesar de que tenía a la mano los deportes extremos, que siempre le han gustado, le mortificaba inventar historias para que su mamá no se preocupara. Cualquiera pensaría que incluso con la situación de riesgo que había atravesado, esa pausa obligada en la vida y en el trabajo podía sentarle bien. Sin embargo, el insomnio era insoportable. Pirri no era feliz y el genio se le volvió peor que nunca. Por eso empezó a pensar en la posibilidad de regresar a Colombia. Quería volver a sentirse feliz en su casa y en su trabajo, pero sabía muy bien que no podía cargar solo con ese peso. Y ya a finales del 2014 me di cuenta que tenía que consultar a un profesional porque dije, o estos manes me matan o yo me voy a morir. Entonces fui al psiquiatra. Entonces, bueno, el psiquiatra me diagnosticó de todo. Síndrome de hiperactividad y falta de atención. Y yo empecé a procrastinar demasiado y empezaba a escribir un texto el lunes y los editores esperando. Y era miércoles por la tarde y seguían la primera página. Empezó a pasar eso. Antes yo era muy eficiente. Tenía depresión y síntomas del burnout que antes describió la doctora Ventura. Aunque intentó con todas sus fuerzas volver a disfrutar del programa, simplemente no podía, no se sentía en capacidad de sacarlo adelante. El psiquiatra le recetó antidepresivos y pastillas para dormir, pero la verdadera clave para salir del fondo fue hacer otro alto en el camino, esta vez no obligado por la violencia, sino motivado por su espíritu aventurero. Y fue cuando decidí irme para el año sabático. Y el sabático fue un bálsamo de alegría en mi vida. Que a veces digo, si todo ese viaje tan maravilloso que fue toda la Polinesia, la Melanesia, un viaje lleno de ballenas, tribus que vivían en la edad de piedra, países que la gente no sabe ni que existen, volcanes, caníbales, no, un viaje espectacular. Era regresar a los orígenes de su inspiración, los viajes, la naturaleza, lo desconocido. Su corazón y su espíritu estaban volviendo a llenarse de a pocos, pero cuando regresó, lo recibieron con un golpe directo a la mandíbula. Pero llegué del viaje y bueno, ya entonces fue cuando fue el episodio de la echada del canal. Aunque hay una nube espesa, oscura, que hace confuso su despido, Pirri cree que detrás de la decisión hubo presiones políticas. Ocurrió justo antes de publicar una investigación sobre las tierras de Mauricio Liscano, entonces presidente del Congreso. Y a pesar de que Pirri es muy claro al señalar que no tiene una prueba contundente que apunte a que Liscano influyó en su despido, todavía tiene muchas dudas. Lo que sí es cierto es que salir de esa forma cuando estaba más listo que nunca para volver lo afectó muchísimo. Uno muy rápidamente deja de ser la persona que estaba con 42 puntos de rating el domingo al que lo veían 8 millones de personas y con su festival de premios ahí a los lados. Todo pasa muy rápido y todo cambia. Vinieron las redes sociales, la televisión entró como en crisis, como que era todo un escenario nuevo. Y a mí me tocaba adaptarme a ese escenario nuevo porque de alguna manera me había hecho adicto a que me oyeran, a contar historias, a tener una voz. Me encantaba tener una audiencia para contar historias. Fue un golpe durísimo a su dignidad, a su carrera y a su salud, pues no era fácil bajarse de ese tren lleno de éxitos. Y a veces me da rabia, a veces además de tristeza me da rabia porque digo, haber logrado todo esto y estar aquí sentado y lo tengo, aquí está, cosas que nunca soñé ni tener, o sea, me voy a ir a tal viaje, estoy bien de salud, por la tarde voy a ir a montar en bicicleta, pero no estoy feliz. Es increíble, puede sonar una bobada y es lo que la gente de pronto no entiende de los problemas de salud mental. Cuando ya es un problema de verdad de salud, no que estás triste o que... Porque el estrés existe y el estrés inclusive hay un estrés positivo que te impulsa porque ahí está el temor de que hay que cumplir, que hay que hacer las cosas, pero cuando se vuelve tóxico, ¿no? Y me cuesta a veces darle la dimensión del estrés que se merecen las cosas. Cuesta creerlo, pero aún en medio de ese golpe que le dio la vida, Pirri encontró un nuevo propósito, uno que poco a poco le está devolviendo la emoción por los viajes, el mundo y, claro, las historias. Y dije, no, pues me voy a dedicar
Textualmente me acuerdo que esto lo dije en el volcán: voy a dedicar lo que me quede de vida y de presupuesto a conocer las criaturas y los lugares que yo no sé si en 20 años van a estar aquí. Uno de los momentos más emocionantes que he tenido en mi vida fue este amanecer que tuve en Capadocia, en Turquía. Sé que el sueño de muchas personas es hacer un viaje en globo. Hoy les traigo el top de los mejores viajes en globo que yo he hecho en mi vida y creo son los mejores viajes en globo del mundo. Ese deseo de mostrar los lugares y criaturas que los seres humanos hemos condenado a desaparecer fue lo que lo movió a regresar a la televisión. También renovó su conexión especial con la naturaleza y con las lecciones que le ha dejado en la vida. Cuando habla del tema, le brillan los ojos y se frota las manos como si reviviera la sensación de estar en el mar o subiendo a la cima de una montaña. Cuando uno se enfrenta a la naturaleza, a los poderes grandes de la naturaleza, uno sabe que el control es una ilusión, pero igual uno trata de dejarle lo mínimo al azar. Recuerdo una vez un señor de un taxi me dijo: usted es Pirri, ¿no? Que se bota de todas partes, usted no quiere la vida. Y yo miraba al señor y tenía el cinturón de seguridad del carro, no lo tenía puesto, sino acomodado debajo de la pierna, como por... O sea, yo le decía: ¿cuál es la lógica de este señor que está manejando como un loco por la avenida El Dorado sin el cinturón de seguridad puesto y me dice que yo no quiero la vida porque salto de un avión? Cuando uno es paracaidista, uno revisa su equipo 15, 20, 25 veces. Siempre tiene miedo, pero el miedo en ese momento es parte de tu instinto de supervivencia, es un miedo sano. Como dicen las mamás, cada día trae su afán. Y ese ha sido el mantra de Pirri en los últimos tiempos. Monta en bicicleta cuando tiene ganas, sale a escalar cuando se siente bien y graba contenidos cuando le llega la inspiración. Es una lucha constante contra el estrés, contra la ansiedad y contra esa sensación de sentirse quemado. Quizás por eso hoy ya no habla de política como antes, prefiere dedicar sus redes y su prestigio a la causa ambiental. Pero dentro de su corazón sigue intacta la rebeldía contra un sistema que considera injusto. Digamos como que parte de mi apoyo emocional es muchas veces lo que la gente me escribe en las redes. Porque aunque todavía me toca borrar a uno que otro troll y mucha gente se me dice: ay, sí, bendecido, mira la obra de Dios, bla. Hay gente que me escribe: mira, yo te sigo desde que tenía 18 años y por tu influencia estoy hoy viajando por Asia. Algunos me dicen: por tu influencia me hice periodista, y yo les escribo: ay, lo siento mucho. Pero aunque las redes sociales le han dado otro aire a Pirri a sus historias, en el camino de la terapia aprendió a evitar lo que él llama la trampa de la felicidad, un peligroso enemigo que nos acecha a todos detrás de las pantallas y que viene cobrando cada vez más víctimas. No hay que caer en la trampa de la felicidad. La publicidad, la literatura nos ha vendido un mundo que no existe, el del amor eterno, el de forever after y el de que tenemos que ser felices. Pero es que la felicidad, nadie es feliz el 100% del tiempo. Y cuando te bombardean todo el tiempo con que tienes que ser feliz, y esa felicidad además te la traen diciendo que es esto, es tener este carro, es tener esta vieja, es verte así, y si no tienes eso, entonces estás frustrado, pues estás cayendo en una trampa, porque es que eso no existe. Y las redes están haciéndole mucho daño a la gente porque es publicidad al 1000. Y es al 1000 la frustración de que no puedo tener lo que este tipo tiene y enseña y dice que hay que tener. Aunque suene paradójico, entre más viajes a las profundidades del mar o más saltos desde aviones haga Pirri, más intensa se hace su búsqueda por tener los pies bien puestos sobre la tierra. Ese es el punto hasta donde lo ha traído el camino, porque como él mismo dice, mientras mira los recuerdos que tiene de todos los rincones del planeta, todo pasa, todo es pasajero, lo bueno y lo malo, la felicidad y la tristeza. En este momento estoy, digamos que en esa búsqueda de reencontrar la motivación y la pasión, que en algún momento del camino la perdí. Y a veces tengo flashes de eso tan maravilloso. Qué locura es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. Yo soy María Elvira Arango. La producción es de la no ficción, de Boombox y mía. Este guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez
y editado por Miguel Reyes. El diseño de sonido es de Pablo Restrepo. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Gracias por apoyar este proyecto, también a TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Recuerde que hablar nos hace bien. Consulte e infórmese sobre salud mental en www.porquequieroestarbien.com, el programa que acompaña a miles de personas.